Si te parece, Violeta, vamos le dando entrada a los maxi abogados David Peña y Federico Anaya, que se estarán incorporando en unos instantes más. Y bueno, aún no están, dicen, bueno, pues vamos a ver si ya se incorporan ahorita los maxi abogados. Por lo pronto, le vamos a ir mostrando mientras los abogados se incorporan, pues el boletín que emitió precisamente la Presidencia de la República para colocar la impugnación que está metiendo la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República contra el fallo del ministro Lainez, que dice la Presidencia de la República arrancó hojas a la Constitución. Así que bueno, pues son señalamientos ahí también fuertes e importantes que está haciendo pues la Presidencia de la República, y que básicamente pues lo que está diciendo es que en contra de lo que se prevé expresamente la norma fundamental, el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Javier Lainez Potisek, decidió admitir a trámite la controversia constitucional presentada por el Instituto Nacional Electoral, el INE, y conceder una suspensión total para que no surta efectos el decreto expedido por el Congreso de la Unión que modifica diversas leyes en materia electoral, cuyo objeto es reducir los costos burocráticos de las elecciones y afianzar los principios democráticos para que los derechos políticos electorales de la ciudadanía sean verdaderamente respetados y no ocurran más fraudes como en el pasado. El pueblo de México debe saber que no es común, es una antes, Leonardo, el pueblo de México debe saber que no es común que en viernes por la noche, sin notificar formalmente a las autoridades, la Corte anuncie públicamente una determinación tan relevante, como tampoco es normal que se admita a trámite una controversia constitucional en materia electoral porque la Constitución no lo permite. Y menos aún, a, a, y menos aún había ocurrido en la historia de nuestro país que un solo juez constitucional dejara sin efectos la totalidad de una ley electoral aprobada legítimamente por el Poder Legislativo y ordenara revivir las disposiciones derogadas, lo cual solo puede determinarse en su caso mediante una sentencia definitiva aprobada por al menos 8 ministros. Así que, bueno, son parte de las declaraciones, y hay una parte que es la parte fuerte, donde dice, eh, es decir, se trata de un régimen de excepción que modifica los precedentes jurisprudenciales en la materia y anula por completo la presunción de validez constitucional que toda norma general posee, ya que la ley constituye la expresión de la voluntad popular a través de sus representantes electos democráticamente. Y esta es la parte que, bueno, ahorita que ya se están conectando los maxi abogados, y aquí está esta parte que dice, la Constitución solo faculta a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para conocer las controversias donde se cuestione la regularidad constitucional de las normas generales, actos u omisiones, y en bold, con excepción de las que se refieran a la materia electoral. Esto es, existe una restricción constitucional expresa para que no se discutan las reglas electorales entre los órganos del Estado, pues no es función del árbitro electoral cuestionar las normas jurídicas que el Poder Legislativo tuvo a bien expedir. Tenemos la imagen del artículo 105, ya está por ahí el maxi abogado Federico Anaya, así que ya lo está viendo también. Y este es el artículo 105 de la Constitución, que pues ahí señala, la Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá en los términos señalados en la ley reglamentaria de sus asuntos, de los asuntos, gracias, de los asuntos siguientes:
Uno, de las controversias constitucionales que sobre la constitucionalidad de las normas generales, actos u omisiones, con excepción de las que se refieren en materia electoral, de las que refieran a la materia electoral, se susciten entre A, la federación y una entidad federativa; B, la federación y el municipio; y esta es la C, el Poder Ejecutivo y el Congreso de la Unión, aquel y cualquiera de las cámaras de este, o en su caso, la comisión permanente. Ahí le paro y ya tenemos a Federico Anaya. Mi querido Federico, muy buenos días, bienvenido. Buenos días a todos y a todas. Buenos días, Federico. Pues mi querido Maxi Abogado, ¿qué decir de pues esta controversia que está presentando la presidencia de la República, esta impugnación que está metiendo la presidencia de la República sobre pues la suspensión que emitió el juez Lainez en el famoso Plan B? Bueno, a ver, empiezo por lo último, lo que ahorita que entré estabas poniendo en la pantalla, y es quiénes pueden presentar las controversias constitucionales. Eh, la excepción en el sentido de que la Corte no va a conocer de los asuntos electorales está y debe entenderse porque está protegiendo la jurisdicción del Tribunal Electoral. O el Tribunal Electoral originalmente era un tribunal administrativo, y para que se espante todo el mundo, que dependía del presidente. Igual que las elecciones las organizaba Gobernación, el tribunal cuando nació dependía del Poder Ejecutivo. Bueno, cuando se decidió que dependiera del Poder Judicial, el problema era que no quería la reforma recargar a la Suprema Corte con los asuntos electorales, porque si no, la Corte iba a chupar prácticamente todos los asuntos del Tribunal Electoral. Entonces, lo que tenemos ahorita en México es una especie de cabeza doble a nivel electoral, en donde el Tribunal Constitucional en materia electoral, en principio, va a ser el TRIFE, o sea, el Tribunal Electoral. Y la Corte, muy, muy de vez en cuando, puede entrar en materias electorales, pero no es absolutamente imposible. Este problema de que en la punta de la pirámide del Poder Judicial teníamos dos cabezas para materia electoral, todo el mundo dijo que iba a ser un problema y estamos ahorita viviendo las consecuencias. ¿Cuál es el alegato de mero fondo del INE? Que la reforma del Plan B afecta tanto el funcionamiento del INE que se ponen en peligro los derechos fundamentales de todas y todos los mexicanos. Esa es la razón por la que la controversia sí se activó en la Suprema Corte, porque la Suprema Corte sigue siendo el máximo tribunal constitucional. Entonces, si alguien llega, cualquier persona, cualquier institución, a decir, se van a violar los derechos humanos de todas y todos, la Corte tiene que admitirlo. Ahora, el problema, y ahí qué bueno que ustedes entrevistaron a Hamlet antes que entráramos nosotros, la realidad es que el Plan B no pone en peligro los derechos fundamentales de nadie. De hecho, es una reforma administrativa bastante menor que, como también les dijo Hamlet, ni siquiera se aplica de manera inmediata. O sea, voy resumiendo lo que dije. Sí se podía admitir en la Suprema Corte la controversia constitucional porque alegó el INE que hay peligro para todos los derechos humanos de todas y todos. Pero el problema es que no debería haberse dado la suspensión, primero porque la regla general es que no hay suspensión en ese tipo de juicios, pero segundo, porque no es inminente ni irremediable el daño que el INE dice que va a ocurrir. Eso ya lo dijo Hamlet. Y yo coincido con él, qué bueno que nos lo aclaró, que el ministro que concedió la suspensión todavía aclara que la suspensión específicamente es para que no disuelvan los fideicomisos. Entonces, creo que con eso ya sabemos qué es lo que está en el fondo realmente discutiendo el INE. Dicen que es derechos fundamentales de todos, en realidad es que quieren seguir administrando su burocracia dorada y los fideicomisos.
Muchas gracias, Federico. Ya está David y muy buenos días. Yo no los había saludado. Muy buenos días a ambos. Y justo esto que está diciendo ahorita Federico, a mí me parece importante también compartirlo con la audiencia. Este comunicado de prensa que se dio a conocer el viernes en la noche, el 24 de marzo, esto que tú dices y que también le preguntábamos al diputado Hamlet, Federico, con lo que cierra el comunicado, ¿no? Dice, la Suprema Corte ha resuelto en ocasiones anteriores que en controversias constitucionales sí corresponde otorgar la suspensión, aún tratándose de leyes, cuando pudiera vulnerar de manera irreparable esto, derechos humanos. Eso es lo que tú estás diciendo y esa es parte de lo acabo de compartir con la producción, por si no lo puede también poner, ese último párrafo, que esto es para mí uno de los elementos sustanciales. Y sobre eso, David, ¿cuál sería tu opinión? Porque ellos están argumentando que a partir de esta irreparable violación de los derechos humanos es que se da entrada a esto, a esta suspensión total del Plan B. Y bueno, pues como dice muy bien ahorita Federico, pues no se establecen qué artículos, sino se habla de de la totalidad, justo por esta argumentación. Sí, gracias, Violeta. Buenos días, compañeras, compañeros. Buenos días a todas, todos. Sí, el tema, como lo coloca Federico, me parece muy interesante, digamos, desde el análisis de la procedencia de la controversia. Ya Federico explicaba el por qué sí tiene sentido, digamos, la procedencia, que se admita cuando menos de entrada. Y el tema de la suspensión es un tema muy interesante de discusión, no solo en este caso, ha habido otros relacionados también. Incluso recordemos que este plan B estuvo dividido en dos paquetes, digamos, un primer paquete de dos legislaciones y este segundo paquete con otras disposiciones, con otras leyes, y se declaró una suspensión en el caso del primer paquete de la reforma electoral para que no se aplicaran esos cambios en Coahuila y en el Estado de México, porque ya estaba, digamos, avanzado el proceso electoral, o ya estaba a la mitad, digamos, el proceso electoral, y podría haber afectado, ahí sí me parece que tendría un sentido mucho más lógico, podría haber afectado procesos electorales que ya están en camino o ya están en curso, es decir, faltando un mes o faltando 2 meses para que se realizaran las elecciones, cambiarles las reglas del juego, pues era bastante complicado. Esa fue la primera suspensión que se dio sobre las otras dos leyes que se aprobaron primero en relación al tema electoral. En este paquete, o en este segundo paquete, yo no conozco el contenido de la controversia constitucional que presenta el Instituto Nacional Electoral, pero a partir o con base en lo que está señalando el Poder Judicial, coincido con Federico que serían las premisas, y aquí hay un elemento que no se había incluido y que lo quiero incluir, perdón por ponernos tan abogadiles tan temprano por la mañana, pero el primer elemento desde luego que tiene que ver con el tema de posibles violaciones a los derechos humanos. Entiendo y repito, es interpretando lo que el propio Poder Judicial ha dicho, la Suprema Corte ha dicho de la controversia constitucional del INE, es que el INE estaría alegando que se violentarían o que se estarían violentando derechos políticos electorales de la ciudadanía con la aplicación o con la entrada en vigor del Plan B. Ese es un primer elemento que me parece importante porque nos va a guiar, digamos, al resto de la discusión. Y el segundo elemento, que no es menor y que la Corte no lo dice en el comunicado, pero es una posibilidad jurídica que tiene la Corte de emitir este tipo de suspensiones cuando se trate de normas generales que tengan un posible impacto en violaciones a los derechos humanos y o de actos en específico, actos concretos en específico, que se traduzcan también en una posible violación a los derechos humanos. Digamos, aquí hay dos universos. La norma general, la norma en lo general, puede afectar algún derecho, el ejercicio de algún derecho. La norma, las reglas nuevas. Pero además, dentro de este paquete de las reglas, hay actos concretos específicos, no voy a hacer mención aquí, pero actos concretos específicos o de reforma al INE o de cambio de la circunscripción, la forma en la que están las juntas distritales del INE, o no sé, cambios en lo concreto, no en el abstracto de la norma, sino en lo concreto, que podrían también resultar violatorios de los derechos humanos de las personas en el ejercicio político. Entonces,
Bajo estos dos supuestos, entiendo yo, y yo estoy, insisto, haciendo una interpretación de lo que dijo la Corte en el comunicado, es que con base en estos elementos se concede la suspensión. A mí, desde mi particular punto de vista, y con eso termino, me parece que el conceder la suspensión en abstracto para en esta creo que son 4 leyes que se están modificando, una de nueva creación y 3 modificadas, a mí me parece que es un exceso porque tendría que ser mucho más pulcra la Suprema Corte de Justicia y decir en este universo, a ver, estos que me están alegando el artículo 1, 7, 25, 30, 35, 38, de esta ley, en mi interpretación, dicen los abogados, prima facie, o sea, de entrada voy viendo lo que hay, en estos hay posible violación a los derechos humanos, o podría haber una violación, y por lo tanto te decreto la suspensión de este articulado. O en otros que solo tienen que ver con estructura o con cambios, esto de fideicomisos, una cosa así, que no son sustantivos del ejercicio de derecho, por lo tanto no se suspendería la aplicación de la norma. No sé si me logro explicar, porque es un poco medio intrincado el asunto, pero es las que tienen que ver con ejercicio de derechos o posible afectación al ejercicio de derechos políticos electorales, yo ahí sí me sumaría a la posición de la Corte, decir, suspéndanse porque probablemente esos derechos ya no se puedan reparar después. Pero las otras que no son de ejercicio de derechos, que no son sustantivas, sino procesales o de organización o de cosas así, me parece que es un exceso suspender en conjunto toda la reforma como tal, digamos, todas las disposiciones como tal, porque no es a una norma en específico y a un artículo en específico, sino a todo en su conjunto. Entonces, yo estaría pensando que el ministro Lainez dice que en su conjunto la reforma electoral es violatoria, cuando lo que tendría que hacerse es punto por punto cuáles elementos podrían ser violatorios. Yo no digo que sí o que no en ese momento, pero cuáles podrían ser violatorios de derechos humanos y sobre esos dar la suspensión. Ya te preguntaría así rápidamente ahí, David, y también a Federico, finalmente, ¿no? Y ahorita que platicamos con el diputado Hamlet García, y ahorita que ustedes nos hacen también esta exposición y lo que ellos están señalando del artículo 105, hace un rato leímos y pusimos a cuadro también el artículo 105, finalmente, desde el punto de vista de ustedes, la Suprema Corte de Justicia, en este caso, un ministro que es parte de la argumentación que presenta la Presidencia de la República, tiene la facultad, en términos legales, sí tenía la facultad para suspender todo el plan B o no, que me parece como una pregunta también, un planteamiento importante que hace ahí la Presidencia de la República. Haría esa pregunta antes de pasar al siguiente tema, a menos que tengan más cosas que añadir. Bueno, a ver, sí, el ministro que recibe, admite, tiene toda la facultad de dictar la suspensión, así como nos dijo David, o sea, aunque la regla general es no hay suspensión en controversias y acciones de inconstitucionalidad, si hay peligro inminente o violación directa de derechos humanos, sí se puede dictar. Entonces sí podía hacerlo. El problema es que se ha dado a entender que se va a la suspensión para todo. Y lo dijo Hamlet, es tramposa la manera en que está redactada la resolución. Porque si uno va a los específicos, va a encontrar que sí suspendió la reforma para el caso del fideicomiso, pero no queda claro si la suspendió para, por ejemplo, la reorganización administrativa que el Consejo General del INE tiene que hacer respecto de las juntas, que tenían 5 vocales y ahora van a tener solamente 2 o 3. Eso no queda claro si se suspendió o no se suspendió. Y el problema es que eso es lo que sí habría afectado teóricamente el proceso electoral. Por eso, y bien lo dijo David ahorita, en el otro asunto que nos causó menos escándalo, la Corte sí suspendió para los 2 estados que están en elección en este año la aplicación. ¿Por qué? Porque ya empezó el proceso electoral. Entonces, ojo, sí puede, pero tiene que explicarnos con detalle. Y yo nada más diría una otra cosa. A mí lo que me preocupa es que el ministro Lainez, por más que trate de presentarse como el neutral juez que no está metido en la política concreta, lo está haciendo.
Puede parecer un exceso que Hamlet haya recordado de dónde venía, cuál fue su carrera, pero el problema es que esta resolución, así como salió, con la intención de dar a entender que estoy suspendiéndolo todo, está jugando con un argumento de la narrativa de la oposición. La oposición salió a las calles a decir que va a defender al INE, el INE no se toca. Y lo que todo mundo está diciendo, incluso algunos compañeros muy cercanos a nosotros, Ernesto, es que se pretende nulificar al INE. Bueno, eso no es verdad. No hay nada en el plan B que pretenda destruir al árbitro electoral, ni siquiera que le quite facultades. Lo que está pidiéndole es que en lugar de la gran gordura que tiene, sea un poquito más austero. Pero el plan B incluso le dice, tú y tu consejo tienen que formar una comisión de administración y decir cómo se va a aplicar. O sea, dejan en manos del INE eso. Entonces no hay destrucción del INE. En el momento en que Lainez Potisek saca su suspensión, ¿cómo la sacó? Y en el momento en que Comunicación Social de la Corte la presenta como una suspensión total, están jugando con la narrativa de la oposición. Y eso es jugar a la política. Ojo, yo siempre he dicho, la Suprema Corte es un poder y es un poder político. Entonces se vale que haga política. A mí lo que me da coraje es que sean hipócritas y nos digan que son neutrales. Pues Pero sí, perdón, yo ahí no, y nada más para ir cerrando igual. Mira, Ernesto, justo la pregunta que hacía saber. La suspensión decía yo que me parece que, pero primero tendría que ser mucho más específica, ¿no? Más detallada, a ver que sí, que no. Eso me parece que no es solo de técnica, sino también tiene que ver con el fondo. Y yo aquí sí diferiría, Ernesto, de la entrevista que le acabas de hacer justo al diputado, porque el diputado parte de una presunción, a ver, voy a intentar separarlo. La Corte lo que va a hacer el análisis de estos instrumentos, de todo lo que se le está presentando, se le llama, es un ejercicio que tiene la Corte, una facultad que tiene la Corte de control constitucional. En el control constitucional, la Corte va a ir definiendo o va a ir a lo largo del proceso si las normas que están siendo impugnadas violan la Constitución. Los tratados internacionales en materia de derechos humanos forman parte de la Constitución y por lo tanto también hará un análisis de si las disposiciones impugnadas son violatorias de los tratados internacionales, es decir, de la Constitución y el cuerpo amplio de la Constitución, que son los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Y a partir de esto, el diputado Hamlet dice, es que la Corte viola un principio que se llama presunción de legalidad de la norma, que se presume que la norma es legal. Y yo aquí sí difiero porque la Corte lo que tiene que analizar en el fondo del asunto, es decir, en el fondo de la discusión, cuando se presenten unos alegatos, otros, ida y vuelta, se hagan audiencias, se hagan todo ese proceso, tiene que ver con la legalidad de la ley frente a la Constitución y a los tratados internacionales. Ese es el fondo del asunto, es decir, esa es la litis. El pleito es si son constitucionales o no y si son acorde con los tratados internacionales o no. Ese es el fondo de la litis. La presunción de legalidad de la ley aprobada por el Congreso, del paquete de leyes, se mantiene con esta presunción de legalidad hasta el fondo y es hasta una declaración de inconstitucionalidad cuando se vence ese principio de presunción de legalidad. En este caso, la Corte lo que está diciendo, yo no estoy diciendo que las inapliquen, suspendan la aplicación porque sean ilegales o porque sean inconstitucionales, porque eso ya sería resolver el fondo del asunto, la litis, el pleito, en una decisión inicial. Lo que la Corte dice es, a partir del boletín que conocemos, es esto es posiblemente violatorio de los derechos humanos. No estamos resolviendo, el diputado decía, es como si estuvieran resolviendo el fondo del asunto y la violación, la constitucionalidad. No, están en un momento de presunción de decir, posiblemente algunos de estos artículos pudieran ser violatorios de los derechos humanos, del ejercicio de los derechos político-electorales. No están hablando de la constitucionalidad, ni de la legalidad, ni de la convencionalidad de las normas con todas las obligaciones que se tienen en el marco jurídico mexicano. Por eso está acotada, pero insisto, y perdón que vuelva al mismo punto, decir en abstracto que las 4 normas, una nueva, las otras modificadas, toda la ley de partidos políticos, la ley del sistema de impugnación en materia electoral, en general, todas posiblemente son susceptibles de violar algún derecho humano, algún derecho político electoral, a mí, desde mi particular punto de vista, me parece un exceso.
sí tiene competencias para hacerlo el ministro instructor, sí. Sí tiene competencia la Corte ahora para resolver en el Pleno el recurso que se presente contra esta decisión. Sí tiene derecho la Presidencia de la República a salir a echarle todas las toneladas de crítica y de adjetivos. Sí, también, pero me parece que es parte del ejercicio. Lo único que sí creo es esto que coincidimos con Federico, la forma, en los términos en los que se da la suspensión así en abstracto general, me parece que ni son los mejores, ni da certeza, ni da seguridad, ni da confianza a las autoridades, ni busca o ni protege más bien los derechos políticos electorales, que al final era lo que se estaba buscando. Muchas gracias, David. Sé que tenemos que pasar al otro tema, pero yo tengo aquí una duda. Esto que tú dices que no es, bueno, más bien también decía el diputado Hamlet que no es claro, ¿no? No es claro lo que está señalando desde la Suprema Corte el ministro Lainez, porque justo no habla de qué artículos en particular estarían violando los derechos humanos, esta grave violación que ellos argumentaron el día viernes. No se dice cuál, sino se habla de todo el plan B, ¿no? Y bueno, y tú dices aquí, yo no coincido y no me queda muy claro cuál es la no coincidencia con el diputado, si él también está planteando esto de que se tendría que especificar qué artículos y no se puede hablar de todo el plan B como violatorio, sino qué artículos y de qué leyes en particular. Esa es una duda que tengo, David. Y lo que yo quisiera también preguntar es sobre esta situación en términos políticos, se va a decidir aquí, y jurídicos también. ¿Y qué vislumbras tú, David, en términos de lo que vamos a vivir los próximos días? Y que, bueno, decía el diputado, esto puede llevar pues un tiempo considerable, pero ¿qué vislumbras tú incluso frente al proceso electoral de 2024 que tenemos ya aquí a la vuelta de la esquina, David? Gracias. Brevemente, Violeta, nada más. La alusión que decía al diputado es porque él decía que se violentaba el principio de legalidad, de la presunción de legalidad de la norma. Es decir, con la suspensión se estaría violentando este principio que se presume que la norma es legal. Mi punto es, no se viola ese principio se respeta hasta el final del proceso. Lo que ahorita la Corte está interpretando es que hay una presunción de posible violación a los derechos políticos electorales. En esa sí coincido con él, no puedes hacer una abstracción de posiblemente se afecte por algún artículo de la ley, tiene que ser específicamente, ¿no? Un detalle mucho más específico. Ese es uno. Y la segunda, a mí me parece que lo que viene es que se va a presentar un recurso contra esta decisión al Pleno de la Corte, lo va a resolver en el Pleno de la Corte, yo consideraría que muy probablemente se va a modificar la suspensión en abstracto, así como está la suspensión general, se tendrá que hacer una suspensión mucho más específica, posiblemente igual limitarla solamente a Coahuila, Estado de México, y a lo mejor algunas cosas muy específicas hacer la suspensión, quizá no tan específicas de artículo 14, 15, 17, pero pueden hacerlo temático, o sea, ¿no? Esto, por ejemplo, de las juntas distritales, quizá puede decir, y todo lo relacionado con las juntas distritales no se aplica porque posiblemente pueda tener violación. Y de esos son a lo mejor 17 artículos, entonces no están en específico uno por uno, pero consideraría yo, y es mi vaticinio, que llegando al Pleno de la Corte, la impugnación que se va a meter por parte de Presidencia, se modificaría o se especificaría mucho más en qué términos iría esta suspensión, Violeta. Gracias, David. Gracias, mi querido David. Federico Anaya, pasando al siguiente tema, pues se ha hecho también mucha polémica con respecto del papel de la ministra, la presidenta ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, la ministra Piña. Y pues hay muchos tweets, ya se hizo también estas campañas, no me acuerdo de esta plataforma, ¿cómo se llama? Que para juntar firmas, pidiendo la destitución de la ministra Piña. Change, ¿no? Change.org. Change.org, ándale. Y pues algunos, por ejemplo, hay un joven que a mí realmente es un chavo que me cae bien, digo, tienen la línea de López Obrador, son simpatizantes de López Obrador, se llama Manuel Pedrero, de los reporteros MX y conductor, dice, de Sin Máscaras. Bueno, él publica un hilo, y no solo él, sino otros, pero me detengo en él por los casos que él maneja, que también ya he visto que otros periodistas y otros medios
y gente que simpatiza con la 4T lo van manejando. De la intromisión y del poder o facultades que se le están confiriendo a la ministra Piña. Yo debo reconocer que no necesariamente me están gustando algunas cosas de la manera de proceder, pero una cosa es que no te guste alguien y no te caiga bien, y otra cosa es lo que es, ¿no? En términos de facultades reales, y otra el poder político, porque están las facultades reales en términos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y están los hilos que puedes mover en ese cargo como funcionario público. Y dice Manuel Pedrero, dice, aquí les dejo los 6 criminales de los mexicanos están hasta la madre de la corrupción e impunidad que impera en el Poder Judicial que preside la ministra Norma Piña. Aquí les dejo los 6 criminales de alto nivel que han sido liberados y o beneficiados con Piña desde que preside la Corte. Y entonces habla de Luis Cárdenas Palomino, que el 10 de febrero, pues Cárdenas se le liberaron, se le desbloquearon sus cuentas bancarias a pesar de estar preso por tortura. También el caso de Linda Cristina Pereira, la esposa de García Luna, que también pues se le liberaron, también se le descongelaron sus cuentas bancarias 30 minutos después de que su marido fue hallado culpable en los Estados Unidos. El caso de Rosario Robles también lo maneja, el caso de Francisco Javier García Cabeza de Vaca y el caso de Edmundo Jacobo Molina. No me voy a detener a todos, más el caso de Ovidio Guzmán también. En fin, esto dice solo en 2 meses. Y a mí me parece sano, desde la valoración de ustedes, también el hablar qué tanto de esto es cierto, qué tanto no, desde el punto de vista de ustedes, con el conocimiento que tienen de cómo, de las facultades que se tienen dentro de la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. A ver, Ernesto, primero, por cierto, hoy ocurrió una cosa bien interesante. La mesa de abogados empezó desde la entrevista, porque también es abogado. Entonces, voy a empezar con una cosa que dijo él, que probablemente quien no está siguiendo todos los detalles de la grilla judicial no entendió, y él habló del clan Luna. El clan Luna en la Suprema Corte era Margarita Luna Ramos, un hermano y una serie de parientes que se fueron colocando a lo largo de los 15 años que estuvo Luna ahí, y tal vez antes, en distintas partes del Poder Judicial Federal. Es uno de los casos emblemáticos de que hay nepotismo en el Poder Judicial Federal. Este asunto lo reconoció Saldívar, por ejemplo, y prometió que iba a hacer algo. No queda claro qué cosa fue ese algo. Mi opinión personal es que ese algo, el día que nos lo expliquen, va a ser bien chiquito. Pero la cosa es que si no entendemos que el Poder Judicial Federal es completamente descentralizado, y si nos vamos a la Corte, creo que todavía sobrevive la descripción del Poder Judicial de la Constitución de 57, donde dice que el Poder Judicial está puesto o reside en una Suprema Corte, en tribunales colegiados de circuito y en juzgados de distrito. Entonces, la descripción es que el Poder Judicial reside en un organismo que tiene muchas cabezas. Cada una de esas cabezas, cada juez de distrito, tiene autonomía y libertad para tomar sus decisiones. Precisamente por eso es que son responsables cuando se corrompen o se equivocan. Y por eso es que el Consejo de la Judicatura, que es el que los vigila, tendría que castigarlos. En otras palabras, Piña no le dijo a un juez de distrito o a un tribunal colegiado de circuito que tenía que descongelar las cuentas de Cárdenas Palomino, ni de nadie. Piña no fue la que ordenó la liberación de Rosario Robles. Y de hecho, esos dos casos los discutimos aquí con David. Tienen que ver con el litigio específico de cada caso concreto. Entonces, echarle la culpa a Piña de que todo eso pasó no, no se sostiene, no es verdad, porque Piña no controla eso. Pero
ella, que es la cabeza de la Suprema Corte y la cabeza del Consejo de Judicatura, sí tiene un gran poder comparado con todas estas cabezas que hay. ¿Por qué? Porque puede dar consejos fuertes y duros. Por eso, por ejemplo, le dio tanto coraje a la derecha que Saldívar no se confrontara con la presidencia, porque daba la impresión de que lo que iba a hacer Saldívar era rendirse. Ojo, Saldívar no se rindió ante la presidencia. O si por favor alguien lo vio y yo no me fijé, díganme cuándo se redujeron los salarios los ministros. Nunca. Díganme cuándo soltaron a Vallarta. Nunca. Realmente Saldívar lo que hizo fue torear al presidente y defender la autonomía de este monstruo de 1000 cabezas que es el Poder Judicial, pero a lo mucho lo que puede hacer una presidencia de Suprema Corte fue lo que acaba de hacer, por cierto, Piña, diciéndole a todos sus jueces y magistrados que tienen que ser prudentes. Pero, ya que dije eso, nada más pongo otra cosa en el otro lado de la balanza. La estructura de el Poder Judicial tiene un elemento presidencialista centralizador muy fuerte. Lo comentamos aquí cuando en esta mesa anunciamos que a Netzaí Sandoval lo iban a sacar con toda seguridad de la Defensoría. ¿Por qué? Porque la Defensoría Pública es una oficina que depende directamente de la presidencia con un acompañamiento bastante flexible del Consejo de la Judicatura. Entonces, esa parte del Poder Judicial es muy vertical. Entonces, el poder de una presidenta de la Suprema Corte es muy grande, pero precisamente por eso puede dar consejos y puede decirle a la gente que sea prudente. Si uno se pelea con la ministra presidenta, probablemente le va a decir al Consejo de la Judicatura que me evalúen con toda dureza mis acciones y mis sentencias. Y el Consejo de la Judicatura me va a dar en la torre. Entonces, hay elementos de centralización presidencialista en el Poder Judicial. Y una de las cosas que luego por ahí dicen la gente que trabaja o está cercana al Poder Judicial es que en este momento hay una especie de carrera para acuerpar a Piña en contra del presidente. O sea, hay un sentimiento de que Saldívar nos vendió, entonces ahora Piña nos defenderá. Y eso lo que está haciendo es subrayando y potenciando estos elementos de presidencialismo dentro de la Corte. Lo cual significa que Piña probablemente al final de la historia va a tener un poquito más de poder del que tuvo Saldívar. ¿Sí? Pero todo esto hay que invitar a los sociólogos para que nos ayuden a discutirlo y hay que discutirlo caso por caso. Entonces, Manuel Pebrero tiene razón, está representando el sentimiento popular diciendo el Poder Judicial está liberando y facilitando la vía a los criminales. Y es completamente injusto. Ojo, yo le hubiera agregado otro crimen en el sentido de que el Poder Judicial jamás dijo que era inconstitucional la ley minera. Pero Manuel, que es joven y entusiasta, no va a incluir eso porque eso era Saldívar y Saldívar era nuestro aliado del obradorismo. Bueno, un detalle. Quitando la parte de la conveniencia en el pleito político que hay, que se vale, Manuel es injusto porque Piña no controla todo, pero en el fondo sí es importante revisar qué poderes tiene y qué poderes va acumulando un presidente o una presidenta de la Suprema Corte. Clarísimo, Federico. Muchísimas gracias. Yo nada más agregaría esto que pasó la semana pasada, ¿no? De la nota que saca el Financiero, la encuesta que saca el Financiero, señalando que por la llegada de la ministra, ¿no? La gran mayoría de la población, el 61% de la población tiene confianza, ¿no? En la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Eso también aquí para analizarlo, además de esta narrativa que se está creando en torno a darle un poder, y que es justo la pregunta que yo tendría para David, ¿no? Estamos atribuyendo más poder a la presidenta de la Suprema Corte del que tiene, y esto que decía ahorita Federico, entonces, ¿cuáles serían sus atribuciones y sus poderes? Y nos queda clarísimo, insisto, porque Federico dice a partir
de este tuit que Ernesto nos lee, Piña no ordenó la liberación de Rosario Robles ni descongeló las cuentas de la esposa de García Luna. Pero bueno, sí hay otros elementos dentro de esta narrativa, por eso digo rescatar lo del financiero y también esto que hemos discutido aquí en otras mesas, la cercanía que hay de algunas familiares y el papel que han tenido estos familiares en el caso de Miranda de Wallace y que también están cercanos a la ministra y que también es parte de esta narrativa y de este poder extremo que se le está atribuyendo y que en parte pues sí hay alguna razón de ser de este freno que estamos viendo de las diferentes leyes aquí en la Suprema Corte y que por eso esta narrativa se va haciendo cada vez más grande. ¿Qué decir sobre esto, querido David? Mira, qué bueno que inició Federico este segmento porque ya me estaban a mí tundiendo en el chat. Entonces ya cuando entró Federico, pues ya le repartieron también. Entonces, bendito sea el Señor que empezó Federico porque ya le tocaron sus raspones también. Ya me habían dicho primero que David es el cocido de Rompeviento y ya después dijeron David Piña. Entonces ahí sí ya, ¿no? O sea, Sí. en el ejercicio crítico. Pero bueno, a ver, regresando al tema, yo me colocaría, Violeta, en el justo en el margen primero que pone Federico sobre el debate político o la disputa en la narrativa política, que es un poco lo que hacía referencia tú también en esta pregunta o en esta introducción, Violeta, en la narrativa política. Me parece que en la narrativa discursiva política de el presidente o de quienes, digamos, respaldan o apoyan a todas las decisiones o muchas de las decisiones del presidente en redes sociales, mediática, públicamente, el construir esta narrativa de crítica al Poder Judicial es al final una, digamos, valga la redundancia, es una narrativa que el presidente quiere colocar, ¿no? Porque es crítico al Poder Judicial, porque hay decisiones que no le gustan, porque creo yo, y eso es una valoración, que él sí está convencido de que se necesita una reforma al Poder Judicial, no lo hizo al inicio de su sexenio, no tocó tampoco al Poder Judicial y ahorita es literal imposible que la pueda sacar, ¿no? No tiene acuerdos, no tiene consenso en materia de reformas constitucionales y muy probablemente si hace reformas secundarias van a llegar a la Corte y las va a parar otra vez. Entonces es prácticamente el escenario, es prácticamente imposible que pueda lograrlo. Que en ese discurso, en esa narrativa, se coloque como una adversaria y como una pieza que obstaculiza la cuarta transformación a la ministra Piña, insisto, si es en la narrativa política, pues denle, ¿no? Porque al final cada quien agarra su discurso y cada quien agarra sus adversarios. Lo que sí me parece que sería importante es que si se va a construir esa narrativa, incluso para la gente, se sepa sí cuáles son las competencias de los alcances de la ministra en su función de presidenta, pero también qué es lo que tiene o cómo se están procesando los casos a nivel interno del Poder Judicial. Y yo, ahí la pregunta que hacía es, Violeta, sí, la figura de la presidencia de la Suprema Corte y del Consejo de la Judicatura, por supuesto que es una figura importante, tiene un peso político, tiene una relevancia política, pero ahí sí coincido plenamente con Federico, no tiene, digamos, la capacidad para hablarle al juzgado de distrito del segundo tribunal unitario de Mérida para decirle, oye, quita, pon, haz, resuelve, ¿no? Eso no. Hay una influencia política, desde luego que marcas una línea política, desde luego desde la presidencia, pero no se aterriza hasta ese nivel. Y yo, sin ánimo de meternos al detalle de los asuntos que comentaba este compañero en Twitter, yo nada más dividiría en el caso de Cárdenas Palomino y la esposa de García Luna, en las dos cuentas, en el destrave de las cuentas, digamos, el descongelamiento de las cuentas tuvo que ver con actos de la Unidad de Inteligencia Financiera y de la Fiscalía General de la República que estuvieron mal y que a la postre en 1, 2 o 3 años, pues el Poder Judicial dice, esto lo hiciste mal y pues los tengo que liberar las cuentas. 2, Cabeza de Vaca y Rosario Robles. O sea, aquí lo hemos discutido chingo de veces, los dos casos. El compañero quiso decir muchas veces, muchas veces. Bueno, muchas veces. Y en todas las veces que lo hemos discutido en las diferentes etapas de estos dos procesos, hemos señalado aquí en reiteradas ocasiones, para hablar correctamente, porque no me corrige Ernesto, en repetidas ocasiones, que quien estaba haciendo mal la chamba era la Fiscalía General de la República. Quien estaba mal acusando a la Fiscalía General de la República, dijimos, se van a caer los casos y sigue así la Fiscalía, esperemos que lo corrijan, esperemos que lo sustancien, No, llegaron al final y el Poder Judicial dijo, pues esto está mal, no por mí, sino por la Fiscalía General de la República.
Y el último caso, que es el de Ovidio, y es una suspensión, se le concede un amparo, una suspensión en el amparo para evitar la extradición express, digamos, la extradición rapidita a Estados Unidos. Pues eso también me parece que es absolutamente legal. Oye, yo tengo derecho a que me procesen aquí y que cumplan ciertos requisitos antes de mandarme a Estados Unidos en express. Pues el juez dijo, pues sí, que te acrediten aquí las cosas que tengas que ver y ganas o pierdas. Si pierdes, te extraditan a Estados Unidos. Si ganas, te quedas acá. Digo, ahí ya no veo tampoco mayor afectación. ¿A qué voy en el tema? El punto es, a mí no me preocupa la narrativa política de colocar a Piña como adversaria crítica a la 4T, insisto, en el ámbito de la arena política. Lo que sí me parece preocupante es que en ese discurso se invisibilice la incapacidad, la corrupción y la complicidad de la Fiscalía General de la República y hoy de la Unidad de Inteligencia Financiera. Entonces, en esa narrativa se coloca como la chamuca a la ministra Piña y se olvida que lo que está resolviendo el Poder Judicial en el 90% de los casos es por indebida trabajo de la Fiscalía General de la República, deficiente trabajo, pésimo trabajo, y ahora sumado de la Unidad de Inteligencia Financiera. Entonces, insisto, no me preocupa que en la arena política se coloque a la ministra y se le haga esta hondanada de críticas y de señalamientos y de memes, Justas o no. ¿no? Justas o Pero no. no en el tema de invisibilizar la responsabilidad. Ahí sí yo diría, y con eso concluyo, se puede hacer la crítica al Poder Judicial, desde luego, pero no solo señalar, es la ministra la que está resolviendo todo esto. No, son muchísimos jueces, tribunales hacia abajo, que no dependen de la ministra, uno, y dos, en buena medida, esas resoluciones que han favorecido a estas personas, sin etiquetas, a estas personas, es por el pésimo trabajo de la Fiscalía General de la República. Entonces, en ese discurso, yo colocaría, claro, el Poder Judicial está corrompido, hay que cambiarlo, claro, y la Fiscalía General de la República, ¿qué? Porque de nada serviría eventualmente tener una gran reforma al Poder Judicial si seguimos teniendo a este fiscal que solo va a 2 fotos al mes, digamos, como para seguir justificando que sigue en el empleo, que no tiene prácticamente ningún caso resuelto y que los poquititos casos resueltos se le caen justo por su incapacidad de argumentación. Entonces creo que eso también se tiene que colocar en el análisis del discurso. Gracias, mi querido David. Dice, permítanme leer tantito a la audiencia. Dice Lau Aguirre, Ernesto, se debería explicar esto en televisión, ya que el gobierno le paga a las televisoras, así desmentir todo esto. Pues mire, pues dígale ahí a la 4T que nos abra un espacio en televisión o en radio a la mesa de los maxi abogados, a la mesa con los maxi abogados y quién quita, y ahí le explicamos. Dice Gonza a Gutiérrez, ese David es el cosío de rompeviento. Dice ¿Qué onda? Ya me creo que Federico ya le tocó también. Nuricia, como siempre, David Piña, que diga Peña, dice Juan Manuel Frausto, en mi opinión estamos en riesgo de que el Poder Judicial siga su camino para convertirse en una facción cercana a la derecha, tal como ha sido en otros países. Karina González, ahí me queda claro que los ministros están muy lejos de la voluntad del pueblo. Es una élite que difícilmente actuará en defensa de los ciudadanos y eso es muy preocupante y lamentable. Guadalupe Cruz, los jueces y ministros deben ser elegidos por votación, no impuestos por grupos políticos de derecha. Citlali Guzmán, te oíste muy ingenuo, Federico. ¿En serio crees que la señora no tiene nada de influencia en los jueces? Lo dudo mucho. Guadalupe Cruz, Piña no controla, pero avala. Esteban, pero llevan la misma consigna, no cerremos los ojos. El vikingo Peña, y entonces como presidenta de la Suprema Corte de Justicia, la ministra Piña solo escoge la marca del café que van a tomar. Por favor, dice, ella tiene los hilos en la mano de Miranda de Wallace. Candyman, abogado Federico, en política no hay coincidencias y los 6 caso extraordinario ocurrieron a la llegada de la ministra. Los 6 casos extraordinarios ocurrieron a la llegada de la ministra Marilena Castro. Clarísimo, clarísimo, no.
qué pena, porque valoro a los abogados, pero suponer que no hay componendas entre jueces y la presidenta influye en su carrera. Ni siquiera tiene que dar órdenes o creen que es de gratis. Claudia de Lara, sistema judicial, militares se mandan solos. ¿Quién gobierna México? Bueno, hay hoy a los maxi abogados, Violeta, tú y yo, mira, mejor así y que les lleguen, que les lleguen ahora los abogados y tú y yo salimos amantes de Y hoy salieron sin ningún raspón, mi sí, querido Ernesto, Violeta, eso no, 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 eso nunca pasa, querido David, eso eso no está siempre, siempre lo bueno. llevamos Oigan, raspones. perdón, nada más para sobre el tema. cerrar, sí, Sí, para para cerrar. cerrar. Ajá. Sobre este tema nada más me quedé hice mis notitas sobre los casos y en el caso de Rosario Robles, por ejemplo, imagínense nada más, cuando resuelve esta decisión la analizamos casi como 2 semanas o 3 semanas aquí, ¿no? La decisión del Poder Judicial es, le dicen, señora, usted se va, ya estaba libre, ¿no? Pero usted se va a su casa porque la Fiscalía General de la República cuando lo acusó utilizó una ley que no era aplicable al momento de los hechos. O sea, así de absurdo y de estúpida fue la acusación. Déjense de las pruebas, del desvío. Yo no estoy diciendo que sea inocente, pobre Rosario, ¿no? Porque ahorita van a decir, está defendiendo a Rosario, no sé qué, no. O sea, ese es otro tema. El Poder Judicial resuelve y dice, oiga, usted utilizó una ley que no podía utilizar porque no era aplicable en el momento. Por lo tanto, tenía que haber utilizado otra ley. Y esa otra ley solo seguía estas faltas o digamos, esta mala administración en la vía administrativa y no en la vía penal. Así de simple, digamos. Oye, David, nada más te informo, como nos cancelaron la entrevista que teníamos enseguida, así que tenemos todavía 12 minutitos. Ay, bendito sea Dios, pero déjeme tomo más café para agarrar hilo. No, para repartirnos el tiempo. A ver, en ese tema específico de Rosario Robles, yo lo que digo es, a ver, nosotros podremos ponernos críticos en ese caso específico, y es un ejercicio de reflexión al chat, así, ¿no? Ahí sí, ahora sí voy al chat. Órale. Es una persona que te detienen, a cualquiera de los del chat, una persona te detienen, te denuncian por un delito que estás cometiendo, pero te aplican una ley que no es vigente o una ley que no te pueden aplicar. Te meten a la cárcel, estás 2 o 3 años, el tiempo que sea. ¿Tú a quién le pides protección o a quién denuncias eso? A un juez, al Poder Judicial. El Poder Judicial revisa y en ese caso te dice, oiga, yo no estoy resolviendo sobre su inocencia o culpabilidad. Lo que estoy resolviendo es que la ley que a usted le aplicaron no era la ley que tenían que aplicar, era otra. Otros delitos, otras faltas, otra cosa, pero no es, eso se llama principio de legalidad. Yo tengo que respetar que se te aplique la ley que te corresponde aplicar y por lo tanto, pues usted no puede seguirse la acusación en su contra porque aquí hay una violación. Así, digamos, en blanco y negro. Esa decisión, primero, es para proteger los derechos de una persona. Puede ser Rosario Robles o quien sea, nos pueda no gustar la persona a quien le esté protegiendo los derechos. Pero si nosotros denunciamos y acusamos que eso que está haciendo el Poder Judicial está mal, porque Rosario Robles es una mala malosa, lo que nosotras y nosotros mismos estamos haciendo es darnos un tiro en el pie, criticar que un juez que vigile la legalidad o el Estado de Derecho o los derechos humanos es un juez que está mal. Entonces, en ejercicio hagamos este ejercicio justo desde el chat, hagamos este proceso de reflexión. Aquí no es defender al Poder Judicial, no estamos defendiendo, hemos sido críticos durante todos los años que llevamos aquí del Poder Judicial de la Fiscalía General de la República. Nadie está diciendo que sean santos. Alguien dijo en el chat, ahora resulta que la ministra Piña es una santa. No, nadie ni las estamos santificando ni beatificando, sino la intención es justo colocar los puntos de discusión. Es si el papel del Estado es la Fiscalía acusar y el Poder Judicial garantizar que ese ejercicio de derechos sea equilibrado, que se respeten, ese es justo el papel que nosotros tendríamos que impulsar. No es solamente saliéndonos de a favor o en contra. Creo que el análisis justo va en ese sentido y caso por caso, si se analizan estos, ya no nos dará tiempo, pero si se analizan estos, les puedo jurar que buena parte de la responsabilidad recae en quien acusa y en quien sostiene. Y una parte sí puede ser en el Poder Judicial en la interpretación, pero la parte dura recae en los órganos que acusan, y en este caso es la Fiscalía General de la República y la Unidad de Inteligencia Financiera. Federico, continúa ya, Ernesto ya se fue, quién sabe dónde.
A ver, Pero antes de que continúe Federico, yo quiero hacerle una pregunta a Federico y yo coincido con esto que dice David, es el poder inmenso del poder judicial, ¿no? O sea, realmente es un poder inmenso, pero ahora este poder es distinto una vez que sale el ministro Saldívar y entra la nueva presidenta, mi querido Federico, ¿o hay un cambio? a ver, eh, quiero romper ilusiones. No, no hay ningún cambio. A ver, punto por punto. Saldívar llevó a la Corte, a su pleno, y llevó al Consejo de la Judicatura a dos cosas, nada más por poner dos ejemplos. Primero, a que a los nahuas poblanos les quitaran sus dos concesiones de minería a cielo abierto en la Sierra Norte de Puebla, pero nunca dijeron que era inconstitucional la ley minera. Eso sí lo puede hacer el presidente de la Corte, porque tiene ahí a sus 10 compañeros y compañeras. Y eso es una negociación política de alto nivel, no tocar la ley minera. Pese a que tienes al INPI y a la Semarnat, o sea, al Poder Ejecutivo, mandando a amicus curiae diciendo es inconstitucional la ley. Entonces, Saldívar no es ningún santo. Saldívar no se bajó el salario. Saldívar administró la relación con el Poder Ejecutivo. Y Vallarta sigue preso. Punto. O sea, nada más con esos dos ejemplos. Entonces, no ha cambiado nada. Piña y los piñistas dentro de la Corte tienden a ser más abiertos en su conservadurismo. Eso es tal vez lo único que ha cambiado. Pero qué bueno que Manuel Pebrero hace la crítica como la hizo, porque se vale hacerla en radical desde afuera del Poder Judicial y desde el pueblo. Ojo, hay un paso adelante, porque luego a veces le echamos la culpa al Poder Judicial Federal de lo que hace el Poder Judicial de Oaxaca, por ejemplo. Pero esos son otros 32 poderes judiciales, que no son federales. Pero, a ver, ¿qué, qué cambió? En mi opinión, nada. Simplemente que tenemos a alguien que tiene más mano izquierda, que es Saldívar, y alguien que tiene una mano derecha muy pesada, que es Piña. Pero hay una cosa más fea, y voy a, bueno, primero veo una que no es tan fea. El Poder Judicial es tremendamente poderoso, pero es increíblemente descentralizado. O sea, sí hay línea y los jueces y los magistrados voltean hacia arriba y se imaginan que le puede caer bien a la persona que está arriba. Pero a veces toman decisiones en contra de las opiniones de ministros. Entonces, hay un caso por ahí hace 6, 7 años. Cosío, ministro, declara inconstitucional que la autónoma de Michoacán, la Nicolaita, la universidad, siga cobrando cuotas. Y decía la Nicolaita, yo puedo cobrar cuotas porque la Constitución Federal todavía no dice nada de que tiene que ser gratuita la educación universitaria, pero contesta una chica, estudiante, sí, pero la Constitución de Michoacán dice que sí. Bueno, Cosío dice, como la Constitución de Michoacán lo dice que sí, denle la gratuidad. No solamente a esta chica, sino a todos los demás. Ahora, fue nada más un amparo, entonces nada más era esa chica. Al mismo tiempo que eso está pasando, magistrados de circuito en el área de San Luis Potosí, Zacatecas, le dan palo como a 30 estudiantes de la Potosina, de la Autónoma de San Luis Potosí, que están pidiendo la gratuidad, diciendo, es que nuestra Constitución dice que sí es gratuita, la de San Luis. O sea, en contra del criterio del ministro, los magistrados tomaron decisiones. ¿Por qué? Pues probablemente porque dijeron, pues Cosí está loco, es demasiado garantista, entonces nosotros no le vamos a hacer caso. O, mejor, y me suena que son muy amigos de los burócratas dorados de la Autónoma de San Luis. Hay que ver cómo cada uno de los jueces, cada uno de los magistrados se va enredando socialmente con las comunidades locales a las que sirven. Bueno, esa era una cosa, pero nada más un último detalle. Es completamente descentralizado, pero David nos dijo ahorita una cosa bien linda que es tremendamente falsa. Es muy lindo decir que
Debemos reconocer el poder de la Corte y del Poder Judicial en general para liberar a las personas que han sido malamente acusadas, porque no nos demos un tiro en el pie criticando el caso de Rosario Robles, porque algún día nosotros vamos a estar en la misma situación. Sí, eso es cierto, David, pero el problema es que, a ojo de buen cubero, y estoy siendo muy generoso, 9 de cada 10 ciudadanas y ciudadanos en problemas no van a tener el equipo jurídico que tuvo Rosario Robles. La mayor parte de las personas no tienen ese tipo de protección y por lo tanto no son liberadas por el Poder Judicial. El Poder Judicial es tremendamente hipócrita en su estructura. Defiende los derechos humanos, pero en la práctica solo defiende a aquellos que tienen buenos abogados o abogadas. Es una tragedia. Ojo, y eso que estoy diciendo aplica a todos los poderes judiciales de todo el mundo. Por eso los poderes judiciales son los grandes poderes conservadores. Yo lo que les propongo es, a partir de lo que dijo Manuel Pebrero, que tiene un punto de razón desde abajo, desde afuera, desde la calle, hagamos el análisis en serio, sociológico, de ver con quiénes son amigos los jueces y los magistrados en cada región. ¿Cuál es el récord de las sentencias? ¿Por qué Vallarta sigue preso? ¿Por qué no se ha resuelto el caso de tortura de las personas acusadas por Wallace? En algunos casos, como en este último de Wallace, vamos a encontrar un hilito que nos va a llevar hasta Piña, pero no es porque Piña sea la reina oscura que controla todo. No, es porque el poder judicial está diseñado para conservar la sociedad tradicional y opresora. Ahora, eso es lo que tenemos y no está mal que exista el juicio de amparo y de vez en cuando el juicio de amparo sirve para proteger a los de abajo. Pero no nos hagamos ilusiones, David. La mayor parte de las veces, solo los que tienen buenos abogados y abogadas son los que tienen éxito. Por eso, ojo, la parte loca, lo que nadie se acuerda, es que este presidente lleva 3 años tratando de liberar gente y el éxito es miserablemente chiquito. ¿Por qué? Porque es tan complicado el sistema judicial y jurídico y no puede ni siquiera el presidente. Acuérdense de la imagen. Olga Sánchez Cordero diciendo, es que aquí tenemos la formalidad que nos dice que si hubo una apelación contra apelación, amparo 1, amparo 2, 3, 4, y el presidente diciendo, dígame dónde firmo y lo libero. Y no podía. Ojo, ¿eso es bueno o es malo? Malas noticias. Es bueno porque no tenemos un presidente dictador que pueda hacer lo que quiera cuando quiera. Ni el bien ni el mal. Es terrible porque entonces, como dijo alguien en el chat, pues entonces, ¿quién gobierna? Pues nadie. Y hay que pedir a los sociólogos que nos ayuden, ¿verdad, Violet? ¿Ya se nos acabó el tiempo o cómo vamos? No, nos quedan 3 minutos para cerrar. Perfecto. ¿Le sigo? Sí, no, Violeta, ¿tienes alguna? ¿Sigo yo la pregunta o sigues tú? Sí, sigues tú, Ernesto. Ok. Bueno, ya nada más para ir cerrando, leo algunos comentarios y hago alusión también a un caso con respecto a lo que estaba señalando ahorita Federico. Raúl Flores, hemos sido engañados. En adelante hay que pensar que el gobierno se ha pasado simulando justicia, mas no es así. Se ha quitado el dedo del renglón del aspecto económico. Y Ileana Lara, Antonio Alejo Trujillo, lo que entendí es que hay que visibilizar los casos estaban flojos y el clan Luna y el fiscal en lugares estratégicos para llegar a estas resoluciones. Fernanda, sí se deben elegir a los jueces por votación, poniendo candados, exigiendo alto nivel de capacidad comprobable, un examen de oposición y quizás más. María Elena Castro, ok, incluimos a la fiscalía, además de los jueces, porque ya vimos que la mala aplicación de la ley no se da en el caso de Vallarta, y otros acusados. Reflexionen. Norma Villar, vaya, una felicitación, ya extrañamos, felicitaciones a los maxi abogados en estas mesas con participantes mejor preparados y por ende más honesta y autónoma. Citlali Guzmán, David Peña, pero no es que no entendamos que el juez no le quedaba de otra resolver como lo hizo, pero no nos quieran vender que la señora no tira línea entre los jueces. Loza Marta, complicidad en conjunto de todos los poderes que ejercen justicia.
ella representa eso, por eso las protestas contra su figura, pero David aprovecha cualquier error para tirarle al gobierno, así lo veo. Otra vez vamos contra mi querido David. Antonio Alejo Trujillo, David Peña, entonces en el 100% de los casos los jueces y magistrados son honestos, probos, incorruptibles. Bueno, qué interpretación, de veras que me sorprende. Toda la culpa la tiene el Ministerio Público y fiscales por integrar mal las AP, ahora carpetas de investigación. Exactamente, estaba diciendo que además no solo el Poder Judicial, sino además estos otros. Pero bueno, mi querido Federico y David, ahorita que colocabas esto último, por ejemplo, nosotros en los casos que hemos presentado en Presidencia de la República y en la mañanera, el caso de esta chica, Kenia, eh, Kenia, Genial. Kenia Kenia Hernández, Hernández. Kenia Hernández, es Capufe que no quiere llegar finalmente, después de tener una reunión para que me presentaran y me explicaran el caso de Kenia, pues Capufe finalmente pues no quiere llegar a un acuerdo reparatorio. La razón, pues no, nada más no quiere, no hay ninguna razón, ningún argumento jurídico ni legal, simple y llanamente no se quiere sentar a llegar a un acuerdo reparatorio. Y quien levantó los cargos es la fiscalía. Y la fiscalía, pues por más que le llaman, pues silencio en la torre, y pues estas son las realidades con las que pues se tiene que estar lidiando y esto que señalabas, David, ¿no? O sea, finalmente la fiscalía tiene un papel, hay otras instituciones de gobierno federal, este elemento reumático e indolente, que están muchas dependencias de gobierno, más además pues el Poder Judicial de la Federación. Y aquí lo que me parecía interesante, importante, y ya nada más les pediría un minuto para cierre de cada uno, David y Federico, finalmente, ¿qué concluir con respecto de estos señalamientos? ¿Cómo resumir estos señalamientos que hay contra la ministra Piña? Porque si hay un linchamiento justificado, no justificado, es claro que se mueven ahí los políticos de los que no vemos, ¿no? Más aparte está pues toda la parte jurídica y legal que es la que alcanzamos a ver y es la que ustedes pueden argumentar o contraargumentar jurídicamente viendo pues cuál es la argumentación que dan en cada uno de los casos. ¿Con qué cerrarías, Federico? Eh, Nada más con una cuestión, que el tema tenemos que seguirle dando seguimiento. En el Consejo de la Judicatura está nombrado por propuesta de la presidencia. El Consejo de la Judicatura tiene representantes del Legislativo, del Ejecutivo. Está don Bernardo Batis. A Batis tendríamos que decirle por qué permitieron el cambio en la Defensoría Pública y por qué se han detenido, si es que se han detenido, los casos de tortura. A Batis tenemos que preguntarle qué se hizo finalmente respecto del clan Luna, que evidentemente era un caso de nepotismo. Para eso hay un representante del Ejecutivo, que en este caso es obradorista, y que tendría que volverse el eco de lo que está diciendo Manuel Pedrero en la calle, ¿sí? Y decir, a ver, ¿qué es lo que sí nos toca? ¿Qué es lo que sí podemos hacer? Entonces tenemos que activar a esos mecanismos, pero también tenemos que hacer sociología y creo que hay que ver cómo es que funciona el Poder Judicial. Y yo ya nada más dije unas cosas, chequemos cómo se alían jueces y magistrados en cada región con los poderes fácticos y chequemos un detalle importante, qué asuntos se resuelven rápido, qué asuntos se resuelven lento. Es tremendamente claro, por ejemplo, en los casos en que Wallace torturó y acusó falsamente a personas, que lo que está tratando es de tenerlos presos el mayor tiempo posible. Y ganaron, ojo, el equipo de Netzaí ganó hace más de hace un año, fue en mayo del año pasado, que se atrajera el caso al pleno de la corte, no, a la primera sala, perdón, pero siguen sin resolver nada. Pues valiente victoria. Hay que preguntar
¿Qué pasó ahí? Hay que preguntarle a Netzaí y a su equipo que ya salieron, y hay que preguntarle a Taisia Cruz Parcero, que acaba de entrar, qué es lo que va a hacer con ese caso. Muchas gracias, Federico. Pues le damos la palabra para el cierre también a David. David, que has tenido aquí varias vas a decir por derecho de Por alusión. derecho, por alusiones personales, por Adelante, favor. querido David. Adelante. Gracias. A ver, yo creo que en el tema justo hay varias aristas que hemos estado viendo que me parecen muy interesantes en la discusión. El primero es, hacían la pregunta es, ¿está bien o es justificado, digamos, la crítica que se está haciendo a Piña por estas decisiones del Poder Judicial? Desde mi particular punto de vista es injustificado. Y ahí lo divido, no porque no tenga poder o no porque no pueda tener injerencia, sino porque no se puede hacer responsable a la presidenta de la Suprema Corte de todas las decisiones que se toman en el Poder Judicial a nivel nacional. Tan es así que, y justo lo colocaba Federico, no ha habido un cambio en la lógica de las decisiones entre Saldívar y Piña. ¿Por qué no cuando estaba Saldívar le llovía cada tercer día las decisiones de liberar, por ejemplo, a conceder el amparo en el Poder Judicial Federal para casi 80 y tantos policías en el caso de Ayotzinapa? O sea, se les concedió el amparo por tortura, eso derivó en una reposición del procedimiento, muchos de ellos obtuvieron su libertad por tortura, fue en la administración de Saldívar. ¿Y por qué no salió, digamos, la crítica a decir, Saldívar es el que está dando la instrucción para proteger a los delincuentes? ¿No? Y así podemos hacer el recuento de muchas otras decisiones, incluso el Marro, uno de estos que fue liberado, la esposa, el papá, todas esas decisiones de liberar a presuntos criminales fueron en la administración de cuando Saldívar era presidente de la Suprema Corte. Y no salió esta crítica o esta ola de decir, es Saldívar el que los está liberando, es Saldívar el que está corrupto, es Saldívar el que protege a los delincuentes. No, era exactamente la misma estructura del Poder Judicial, sí, las mismas decisiones que pudieran ser criticables desde este espacio, desde la sociedad, claro, y no se hizo. Se hace ahora porque conviene generar esta construcción narrativa. Entonces, ese es un punto. Si nos vamos a sumar a la construcción narrativa colectiva del linchamiento, está bien, cada quien que asume, cada quien que decida, pero no es, digamos, técnica, jurídicamente, no tiene un asidero, un agarrarse de dónde agarrar para decir que estas decisiones del Poder Judicial son ordenadas o instruidas. Insisto, no estamos colocando en un halo de pureza al Poder Judicial ni a la ministra, simplemente colocando en los puntos, ¿no? Como está. Y finalmente, ya para cerrar el tema es, ha habido la discusión, o aquí se ha generado la discusión, justo a partir de esta premisa de la ministra, el poder de la ministra. Y creo que hay un contrapoder precisamente dentro del Poder Judicial que ha sido absolutamente invisibilizado, y lo colocaba Federico, es el Consejo de la Judicatura. El Consejo de la Judicatura hoy tiene a varios personajes que han sido propuestos por la actual administración, tiene otros personajes de las administraciones anteriores, y es prácticamente invisible su papel. Su papel frente a hacer observancia del Poder Judicial, revisión del Poder Judicial, es prácticamente invisible. Entonces, ahí hay otra posibilidad también de fortalecer el tema de supervisión judicial, de observancia judicial. Y finalmente, hay dos comentarios que me parece que son interesantes, además de muchos otros que nos han criticado y cuestionado y nos ayudan a hacer esta discusión. Federica Rojero dice, los maxi abogados son los únicos abogados a los que entiendo. Ahí está, una bonita, ¿no? Una bonita. Y luego hay otra, nos hace, aquí ya no sé si fue mi querido Federico, si fue Flor o qué, porque hay un comentario donde nos dicen, Federico es el nuevo Burgoa. No. Y David, esto sí no puede ser un halago. Y David, el nuevo Tena Ramírez. Y entonces yo dije, ¿eso es halago o qué? ¿No? Entiendo el sentido que nos hacen en el chat. Agradece. De reconocimiento al trabajo, cosa que agradecemos muchísimo. Pero bueno, pues ya está. Ya abusamos del tiempo ahora sí que nos dieron extra. Muchísimas gracias, compañeras, compañeros. Ya después, a mí me gustaría saber la opinión de Federico de Burgoa Orihuela, ya que nos platique después, pero ya en otro momento. Y de su papel en la UNAM, por cierto, ¿no? Del papel que tuvo desde el CEU, desde el 86, 87 en la UNAM, ya nos platicará. Pues bueno, para cerrar amablemente, dice Ulises el Kik. Felicidades de nuevo a los maxi abogados, reivindicando cada semana una profesión que pocos entienden sin hacer concesiones a la audiencia. Bueno, ole. Pues bueno, estamos. Ahí está Federico, David, gracias. Abrazos a la audiencia, gracias. Muchas gracias, abrazos.
Abrazos. Fíjense, hasta luego todas, todas.